Alerta de riesgo potencial. Crisis en el alto mando de la FARC. Estados Unidos traza el fin de Maduro y surgen enemigos en los cuarteles. El chavismo acelera alianzas para salvarse. Donald Trump responde con línea dura de máxima presión. Nuevo atentado en Chile. La violencia política contra opositores venezolanos en el exilio se intensifica, les contamos. En Impacto Venezuela seguimos de cerca la evolución de los acontecimientos que podrían definir el rumbo del país. Bienvenidos a la emisión matutina de noticias de este miércoles 19 de noviembre de 2025. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Ya existe una alerta de riesgo potencial en el Caribe. La ofensiva conjunta de Vince, Hegseth y Rubio acerca a Estados Unidos al primer paso militar sobre Venezuela, mientras un memorando filtrado en Caracas revela el miedo más oscuro del ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Enemigos afuera, traidores adentro. Génesis Pérez nos cuenta más. Analistas OSINT junto a Project Owl cartografiaron radares y bases estratégicas dentro de Venezuela que, según expertos, figurarían entre los primeros objetivos de ataques limitados si la Casa Blanca decide activar operaciones directas. En Washington, altos funcionarios hacen su parte. El vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Guerra Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio evaluaron durante 3 días escenarios que contemplan incursiones dentro de territorio venezolano, mientras imágenes satelitales confirman la cercanía de buques de guerra estadounidenses a las costas del país. En este contexto, el clima en Caracas se agravó tras la filtración de un memorando fechado del 12 de noviembre, donde el ministro de Defensa Vladimir Padrino López exige unidad moral y combativa ante lo que califica la mayor agresión de la historia, alertando sobre enemigos internos dentro de la Fuerza Armada. El documento coincidió con la profundización de la Operación Lanza del Sur, liderada por el portaaviones US Gerald Ford, y con la activación de múltiples NOTAM de seguridad. La estrategia es minar la confianza de Nicolás Maduro frente a su círculo más cercano, precisamente porque están ofreciendo $50 millones. Es una cifra absolutamente no despreciable y que seguramente lo que está pensando de alguna otra forma la inteligencia estadounidense es que puede ser una buena forma de cebar, de coquetear con los subalternos de Nicolás Maduro para que lo entreguen o efectivamente para que haya algún tipo de traición. Estos avisos internacionales reflejan riesgos en espacios aéreos sensibles y su emisión ha sido interpretada como una alerta temprana de un escenario altamente volátil. La presión militar está acompañada de más de 10.000 soldados, un submarino nuclear, cazas F-35 y una flotilla de guerra. Estados Unidos sostiene esta presencia desde una red de bases y puntos estratégicos: Puerto Rico, Honduras, la base naval de Guantánamo en Cuba y centros de apoyo en El Salvador, Curazao, Aruba, Panamá y Trinidad y Tobago. Este último país se ha convertido en un punto de fricción luego de autorizar ejercicios estadounidenses en su territorio y permitir la presencia del destructor US Gravely. A esto se suman maniobras recientes del Cuerpo de Marines, quienes realizaron ejercicios de fuego real desde el US Iwo Jima. En este escenario también se ponen a prueba las alianzas del chavismo. Misiles rusos, radares chinos, patrulleras iraníes y asesores cubanos han sido piezas clave del andamiaje defensivo venezolano, pero expertos señalan que ninguno de esos aliados tiene la capacidad y mucho menos la voluntad política de intervenir de manera decisiva. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Tu opinión cuenta. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela a través de todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. La Fuerza Armada venezolana vive su momento más tenso en años. Vigilancia interna, descontento en los cuarteles y un cerco militar estadounidense que no da respiro apuntando a Nicolás Maduro. Pero, ¿qué crees que hará la FARC si la calle y el Caribe arden a la vez? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. El chavismo acelera una red de apoyos para imponer la idea
de un diálogo directo Maduro-Trump como única salida al conflicto, pero el presidente estadounidense, abierto a dialogar, se aferra a una línea dura. Incluso habría rechazado una última propuesta de Nicolás Maduro. Pero ¿podrían estas alianzas condicionar la próxima jugada de Donald Trump? Quique Frías nos cuenta más. Hemos venido sosteniendo reuniones paralelas con algunos embajadores, el cual hemos solicitado que transmita a sus países interceder para lograr un gran diálogo, el poder escuchar en las últimas horas expresiones del presidente Trump que sigan abiertas las posibilidades de discutir. El derecho internacional constituye el marco y cualquier acción debe realizarse dentro de él. Desde nuestro punto de vista, lo importante es que estas cuestiones se resuelvan en el diálogo entre Venezuela y Estados Unidos. Partidos políticos aliados del chavismo, como Podemos y Copay, cierran filas y empujan el mismo mensaje: frenar cualquier escenario de intervención y legitimar un diálogo directo Nicolás Maduro con el presidente estadounidense Donald Trump. En el escenario internacional, Alemania se une a Francia en recomendar conversaciones con el líder chavista, acusado de liderar un cártel de las drogas, el cártel de los soles. En este momento lo que está planteado es una estrategia de presión militar. En paralelo, el presidente Trump está jugando mucho más agresivamente que en otras oportunidades en el caso de su primera administración. Y esta posición intransigente. Tanto la administración de Trump como más específicamente el secretario Marco Rubio conocen muy a profundidad la situación de Venezuela y saben que ir a una negociación es más de los episodios que hemos visto antes que no llega a ningún tipo de frutos y, mejor dicho, sirve como oxígeno para el régimen venezolano. Este despliegue militar, incluyendo el Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, no es sencillamente un accidente. Este es un momento sin precedentes que se puede apostar a que el régimen de Nicolás Maduro va a finalmente caerse. Pero mientras un coro político de negociación resuena alrededor del conflicto, la Casa Blanca le dejó claro a Maduro que lo quiere fuera del poder. De acuerdo con New York Times, Maduro ofreció a Trump abandonar Miraflores en un periodo de 2 años, algo que el presidente norteamericano rechazó. Esa negociación de darle 2 años, la verdad es que eso no tiene sentido desde el punto de vista de lo que quiere la administración de Trump, que uno lo que a estas alturas presume es un cambio de régimen. Eso no resuelve el problema. Entonces, lo que se plantea es hasta dónde puede llegar el presidente. Se tiene un plan claro y que Trump sencillamente no va a aceptar términos que sean basados en diplomacia barata que se ha intentado en el pasado con esta dictadura. En un contexto de tropas desplegadas, apoyos diplomáticos y rechazos cruzados, el pulso ahora es otro: si Trump va a las últimas por sacar a Maduro del poder, o el chavismo de alguna u otra forma se sale con la suya. War. No. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. 2 noticias clave, 1 minuto de información verificada. Esto es Impacto en 60 segundos. Quédense conmigo. Trinidad y Tobago niega ser base militar de operaciones contra Venezuela. Tras las declaraciones del ex primer ministro Kate Rowley, la actual primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar negó que Estados Unidos haya solicitado usar el archipiélago como base de operaciones para atacar a Venezuela y aseguró que su territorio no será usado para lanzar ataques contra el pueblo venezolano. La declaración surge mientras marines estadounidenses realizan maniobras militares conjuntas en el país, como parte de un despliegue de buques en el Caribe que Washington justifica como una operación antidroga. Decisión final. Petro descarta negociación con alias Larry Changa y firma extradición. Larry Amaury Álvarez Núñez, cofundador del Tren de Aragua, será extraditado a Chile por orden del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras varias semanas de incertidumbre en las que su defensa pidió frenar el proceso y priorizar una negociación en la llamada paz total.
Capturado en Circasia y recluido más de un año en la cárcel La Picota de Bogotá, Álvarez fue requerido tanto por Chile como por Venezuela. La Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud chilena y aclaró que cada petición internacional se analiza de forma independiente, desestimando la venezolana al emitir concepto desfavorable el pasado 10 de septiembre. El Palacio de Miraflores dejó de ser sede política para convertirse en un templo improvisado. Nicolás Maduro proclamó su radicalización en Cristo y declaró la Casa de Gobierno como un santuario de oración, justo cuando su permanencia en el poder se tambalea por presión de Estados Unidos y la crisis interna no deja de crecer. Escuchemos. Nicolás Maduro convirtió el Palacio de Miraflores en escenario de un acto religioso al declarar que la sede del poder se transformará en un altar para glorificar a Dios. Acompañado por la primera dama, aseguró que Venezuela está blindada por la oración de su pueblo y proclamó su radicalización en Cristo, vinculando la legitimidad política con un discurso espiritual en medio de tensiones internas y externas. Y que sepan que este palacio presidencial verdaderamente es el palacio del pueblo y a partir de hoy es un altar para glorificar a Dios. Declaro que ratifico como Señor y dueño de Venezuela a nuestro Señor Jesucristo y le doy toda la honra y honor al Espíritu Santo y declaro que el único Dios real y verdadero es el Dios Todopoderoso. El encuentro de oración por la paz reunió a figuras del gobierno, líderes religiosos nacionales e internacionales y representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en un despliegue que mezcla política y fe. La actividad, respaldada incluso por comunidades religiosas en Estados Unidos, refuerza la narrativa oficial de resistencia frente al asedio imperial, pero también abre debate sobre el uso del Palacio Presidencial como santuario simbólico en un país que enfrenta crisis estructural y demandas sociales urgentes. La violencia política venezolana se exporta. El ataque que sufrió este martes Alexander Maita, coordinador del Comando con Venezuela en Chile, se convierte en el segundo atentado contra opositores en el exilio en menos de un mes. La comunidad internacional ya habla de represión transnacional. Juliana Palmar nos amplía. El caso de Alexander Maita, coordinador del Comando con Venezuela en Chile, vuelve a encender las alertas sobre la expansión de la represión venezolana más allá de sus fronteras. Aunque logró escapar ileso, el incidente confirma que dirigentes y activistas en el exilio continúan expuestos, incluso en países con instituciones fuertes. A este hecho se suman el ataque a tiros contra los opositores Yendri Velázquez y Luis Peche en Bogotá y el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda en Chile, un caso por el que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello enfrentan investigaciones abiertas ante la justicia chilena. En conjuntos, estos episodios revelan un patrón consistente de riesgo transnacional, donde la persecución política vinculada a Venezuela desborda territorios y alcanza a voces críticas en el exterior. Lo ocurrido contra Alexander Maita aquí en Chile es una alerta gravísima. Este atentado demuestra que quienes enfrentamos a la tiranía de Nicolás Maduro seguimos en riesgo, incluso fuera de nuestra frontera. No es un hecho aislado, forma parte pues, de un patrón de persecución contra disidentes, dirigentes y activistas. Por eso pedimos a las autoridades chilenas una investigación a fondo en un comunicado que estamos sacando, que considere todas las hipótesis, incluida la motivación política. En paralelo, el dolor dentro de Venezuela no se detiene. La actriz Roda Torres clama justicia por su hijo, preso desde hace 386 días tras ingresar al país sin documentos vigentes. 3 detenidos del caso Kenmore recuperaron su libertad tras más de 2 años y medio encarcelados por supuesta conspiración. Y mientras tanto, persiste la desaparición forzada del gendarme argentino Nahuel Agustín Galo, que ya suma 345 días sin rastros. Asimismo, familiares de presos políticos entregaron un documento en el Ministerio Público exigiendo respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Todo esto es el reflejo de prácticas represivas que se mantienen como política de Estado. Los venezolanos en el exilio no podemos volver a vivir lo que ya sufrimos en nuestro país. Necesitamos protección y claridad porque la amenaza es real y hasta que no caiga la tiranía vamos a seguir en peligro.
No queremos que se repita en Chile lo que le aconteció al primer teniente Ronald Ojeda. El impacto cruza fronteras. En el puente internacional Simón Bolívar, familiares de colombianos detenidos en Venezuela volvieron a exigir liberaciones, mientras se conocía la excarcelación del empresario Noel Álvarez tras 10 meses preso. Hasta ahora, Foro Penal reporta 43 personas extranjeras presas en Venezuela por razones políticas, que se suman a los 882 que contabiliza la organización. Desde atentados en el exterior hasta desapariciones y detenciones arbitrarias en el país, el cuadro revela un ecosistema de riesgo transnacional, donde la inseguridad jurídica y política venezolana se multiplica y alcanza a propios y extranjeros. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Estados Unidos está endureciendo cada vez más el sistema migratorio. La batalla por el asilo llega a la Corte Suprema. Jueces estudian restricciones históricas y Washington firma acuerdos que desvían a los migrantes a otros países. Catherine García con el informe. La Corte Suprema de Estados Unidos reabrirá el debate sobre la política del metering de Donald Trump, una práctica que permitió rechazar solicitantes de asilo en la frontera y devolverlos a México, la cual fue pausada durante la administración de Joe Biden. El fallo, previsto para junio de 2026, podría redefinir el concepto de llegar a Estados Unidos y abrir la puerta a que la administración Trump reactive la medida. La disputa enfrenta la interpelación restrictiva defendida por el presidente estadounidense contra el criterio del noveno circuito que exige procesar a quienes se presentan ante agentes fronterizos. Esta política básicamente viola el principio fundamental en materia de derecho de personas solicitantes de asilo, que está previsto en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del año 1951, que está previsto en la legislación propia de los Estados Unidos, que está considerado como un principio de derecho internacional general, que es el principio de no devolución. Cuando una persona que se encuentra en una situación de persecución llega ante un oficial migratorio y pide asilo, este principio impone que esta persona no puede ser devuelta a un territorio o un país donde su vida corra peligro. En este caso, estas políticas que establecen que cuando las personas llegan a territorio de los Estados Unidos sean devueltas, claramente quebranta este principio. En paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos endureció los requisitos para renovar el documento de autorización de empleo, pieza clave para que migrantes con estatus regular puedan trabajar. La nueva normativa exige formularios específicos, fotografías y comprobantes, con plazo de hasta 180 días de anticipación. Las demoras en trámites de extensión o cambio de estatus mantienen a miles en incertidumbre. Quienes presentan a tiempo conservarán estadía legal, pero un rechazo puede derivar en la deportación inmediata y prohibición de ingreso al país. El efecto básicamente ha sido también endurecer las posibilidades, incrementar los costos de este tipo de visas, complejizar las posibilidades de que los empleadores puedan solicitar este tipo de visa laboral desde el punto de vista de un discurso que tiende a proteger puestos de trabajo. Esto de alguna forma ya fue mencionado como algo que se dejó ver en términos de que no iba a ser una política restrictiva al 100%, sino que el tipo de perfiles altamente calificados iba a ser o se le iba a permitir realizar procesos migratorios. Si no ponen el acento en criterios de derechos humanos, pues evidentemente pueden incurrir en situaciones violatorias precisamente del derecho internacional y de los derechos humanos. El endurecimiento se extiende al plano internacional. Estados Unidos y Ecuador firmaron un acuerdo de tercer país seguro que traslada solicitantes a territorio ecuatoriano, medida cuestionada por organizaciones de derechos humanos. Mientras, en Reino Unido, el gobierno busca recortar subsidios y acelerar expulsiones ante un sistema colapsado con 400.000 solicitudes acumuladas. Y desde el Vaticano, el Papa León XIV denunció el trato indigno y el clima de temor que enfrentan los migrantes en Estados Unidos. Amigos, gracias por su sintonía. Llegamos al final de la emisión matutina. Para más visiten www.impactosvenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Manténganse bien informados. Soy Mildred Manrique. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.